En este primer tema sobre los órganos constitucionales autónomos, es decir, las OCAs, fueron creadas para dar servicios. Los poderes ejecutivo, judicial y legislativo fueron creados para limitar su concentración de poder. La primera generación que existió fue 1988 a 1999 y la segunda generación de 2000 a 2019. Esta división de poderes se pensó que era suficiente para el abuso del poder, sin embargo, se han visto varios ejemplos sobre estos 50 años. Las transformaciones del Estado han sido más frecuentes no solo para hacerlo, sino más eficiente y efectivo en sus tareas. Se debe realizar que es un supremo de poder, sino también freno actuar a los ciudadanos a la esencia primaria u original que dio pauta a la creación de las OCAs en nuestro tiempo. Los órganos autónomos aparecieron en la Carta Magna posteriormente plasmar las necesidades y las demandas de la sociedad actual. Se puede decir que es una evaluación de la forma fundamental al adecuarse a la dinámica de la sociedad, por lo cual lo actual a la que pretende regir o darle un orden y cohesión. Más adelante tenemos la clasificación de poderes, que existe verticalmente dividida, horizontalmente dividida. La clasificación de poderes se divide con el fin de que evitar su concentración y sirvan como pesos y contrapesos al servicio del poder. Verticalmente dividido significa que es una clase política de gobierno cuando un Estado no vela por sus intereses. Horizontalmente dividido no hay mayoría en dos personas de igual magnitud y no existe mayoría en alguno de sus cámaras de las mismas clases políticas. La clase política en el poder hay mayoría política, pues tampoco hay una subordinación en estos poderes. Seguimos en pesos y contrapesos. Presidencialmente hay una que se impone ante todos. En el gobierno verticalmente dividido están la federal, el estatal y el municipal. Pero para el gobierno horizontalmente dividido existe el poder ejecutivo y el legislativo, Suprema Corte de Justicia. El ejecutivo, el legislativo y el judicial no tienen una subordinación a la par de pesos y contrapesos. Principalmente como primer característica es que deben ser creadas a la Constitución, también deben ser autónomas, que no dependen del poder, también no están subordinadas ni dependen de estos poderes clásicos, son para controlar el poder de las OCAs, sirven para pesos y contrapesos, llevan a cabo funciones del Estado moderno, no inscritos ni subordinados a otros poderes clásicos. Emiten una determinación que contra la toma de decisiones deben estar establecidos directamente por la Constitución Federal, deben mantener la relación con otros órganos del Estado, deben contar con autonomía funcional y financiera. También, por último, deben de obtener funciones primarias atendidas que éstas lleven un beneficio en una sociedad. Al principio de esta separación de división de poderes constituye uno de los pilares fundamentales del Estado moderno, como el del sistema democrático, en tanto significa limitar el ejercicio del poder público para evitar su concentración en un ente, así como un abuso de cómo tal puede ser el poder instrumentado para en el bien común, no de quienes ejercen de su cargo. Por ello le afecta la observancia del principio de separación de poderes que presupone la existencia real del Estado democrático y el ejercicio de las libertades y derechos. Aunque en el concepto de desconcentralización nos resulta familiar, es un objeto de estudio muy antiguo. Por lo tanto, es importante mencionar que el autor Aristóteles ya se había ocupado de este tema, estableciendo una clasificación en la que se considera dividir el poder político en tres elementos. El primero es una asamblea deliberadamente para discutir asuntos públicos. El segundo nos menciona que es un cuerpo de magistrados equivalente del poder ejecutivo, y por último está el poder judicial, con la diferencia verbal, deliberadamente el poder legislativo y magistratura a los órganos del poder ejecutivo. Estas tres, desde esta postura aristotélica, diversos pensadores se encargaron de diferenciar y dividir el poder político
entre los sobresalientes que se encuentran como los autores Malivio Cicerón, Tomás de Aquino, Marsilio de Poada, Maquiavelo, Bodino y Pubberford. Atendieron el orden cronológico y metodológico, que es importante exponer las concepciones de Locke sobre las distintas distinción de poderes, misma que son posteriormente abordados por Montesquieu. El estado natural del ser humano que ejerce dos clases de poder. La primera es que el de hacer todo lo que estime conviene para su conversión y de los suyos. El segundo es castigar a los crímenes sometidos al agravio de sus intereses personales o matrimoniales. Cuando la sociedad se organiza políticamente al individuo a tales poderes, transferirlos en el Estado de manera de esta libertad, así como el ejercicio de autodefensa, será regulado a partir de entonces por la legislación y el aparato estatal que se crea y aplica, dejando en cuenta que esta forma es muy importante para un gobierno porque también es necesario un juez público e imparcial, porque una ley establecida fija y conocida y un poder que respalde la decisión cuando se ajusta. Sin embargo, estas acciones no deberían ser tentadas por la misma persona, dejando en claro que en el Estado como poder básico tendrán dos poderes básicos. El poder legislativo, que regula cómo las fuerzas en un Estado deben ser empleadas para la conservación de la sociedad y de sus miembros, y el poder ejecutivo, que aplica las leyes, que asume la prerrogativa dispresencial de proteger intereses privados y así como también la función jurisdiccional. En general, todas estas instituciones modernas no son muy entusiastas con la estricta separación de poderes. Deben considerarse cuestiones como la primera es que la posibilidad de dividir el poder de manera diferente según su naturaleza específica, y la segunda puede ser que es como que se divide el poder de las democracias modernas. Asimismo, es importante señalar que muchas de las críticas de esta institución se basan con la confusión del poder y aparato estatal, ya que el poder es único, pero su ejercicio reside en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Estos suelen denominarse descentralización, cuando en realidad lo que sucede es la distribución de funciones entre distintas entidades entre gobierno que conforma este Estado. La autonomía y la soberanía existe la Constitución, que protege y reconoce el alcance de las acciones federales, estatales y municipales. Su coexistencia son facultades y funciones específicas por leyes generales, nacionales o especiales. La coordinación en materia física se rige por específicas, las cuales se determinan mediante fórmulas que toman en cuenta diversos aspectos de población, expropiación, educación, salud e infraestructura. Por lo tanto, se determina que los estados limitan algunos de sus esfuerzos de recolección a cambio de participar en el trabajo realizado por el gobierno federal. Estos dos conceptos se traducen en un orden jurídico. Sin embargo, la diferencia es que el Estado autónomo existe una voluntad ajena, que ésta le impone limitaciones jurídicas que deben observarse y condicionan y determinan un contenido en el sentido de decisiones primordiales. Lo que sucede en este Estado es soberano, pues la soberanía y autonomía son conceptos incluyentes, que es decir, que estos tienen la soberanía aislada en titular, ya que es un individuo o una identidad, porque absorbe cualquier aporte del exterior, maximizando la relación entre la soberanía y todo lo demás, pues la autonomía es una forma de separación de poderes. Debe entenderse como soberanía, es decir, que como la distribución de competencias sobre determinados materiales. Por lo tanto, la autonomía y soberanía no son equivalentes a las demás. La primera es un concepto más limitado y no implica una separación absoluta del poder público, ni afecta a la estructura de distribución de funciones estipuladas por la Constitución. Para eso existen tipos de autonomía administrativas en los organismos a saber. La primera es la técnica,
Esta tiene la capacidad de los organismos para decidir en los asuntos propios de la materia específica, por lo que se designa que está mediante procedimientos especializados con personal calificado para atenderlos. Según Butken, es cuando los órganos son sometidos a las reglas de gestión administrativa y financiera que son aplicables a los servicios centralizados del Estado. La segunda puede ser que es la orgánica o administrativa, que no dependen jerárquicamente de ningún otro poder o una identidad. Para eso, la independencia de acción entre órganos y organismos públicos, los que no están sujetos a la subordinación, establecen parámetros de organización interna. Existe la financiera y presupuestaria, que gozan de la facultad de definir y proponer sus propios presupuestos. Esta dispone los recursos económicos que se le asignan a su independencia económica. Pues en mi opinión, yo creo que la capacidad para proyectar es gestionar y ejercer su presupuesto, así como estar en la posibilidad de generar recursos propios, como los derechos que cobre las percepciones de servicios individualizados, por ejemplo, la expedición de copias a formulación de proyectos o de una investigación. Existe la normativa, que esta consiste en que se encuentren facultados para emitir sus reglamentos políticos, lineamientos y en general todo tipo de normas relacionadas con su organización y administración internas. De funcionamiento es una combinación entre los tipos de autonomía que implica que las organizaciones cuenten con la capacidad de realizar sin restricción o impedimento alguno todas las actividades inherentes a las atribuciones o facultades. Estas las involucra tanto la autonomía técnica o como la orgánica, financiera, presupuestal y normativa. Finalmente, con la plena, esta implica una autonomía total, que es decir, es una auténtica posibilidad de gobernarse sin subordinación externa. Estos órganos autónomos son entidades estrictamente insuficientes que estas gozan de cierta independencia para llevar a cabo sus actividades, ya que la autosuficiencia es la capacidad de las entidades descentralizadas para gobernarse a sí mismas independientemente del poder central o estatal, incluso si están coordinadas, incluso si hay una serie de facultades de inspección, vigilancia y control que pueden ser ejercidas por máximas autoridades del Estado. La relación que se tiene entre el organismo autónomo y los tres poderes deben configurarse como una relación interorgánica atípica en un contacto constante para llevar a cabo tareas administrativas, legislativas, jurisdiccionales, incluso si las políticas públicas, en su caso de los órganos autónomos, se les concibe una entidad o bien como una entidad de control del ejercicio del poder. De la conceptualización que se le tenga al órgano autónomo dependerá de su configuración primera a la Constitución y luego con el resto del tramado institucional del Estado y sus quehaceres. Esto se puede ver en la economía, en la forma del poder, porque supone una atribución y división de poderes en separación de funciones en los órganos soberanos. La división de poderes en México tenemos un sistema presidencial que ésta se caracteriza por el principio de separación de poderes, en donde el presidente, como el jefe de ejecutivo, tiene la libertad de la dirección política del país, adquiriendo una parte de responsabilidad como el jefe de Estado y por otra parte el jefe de gobierno, que al ser elegido un sufragio universal, el poder ejecutivo no está subordinado al legislativo, por lo que su existencia depende de él, sino del contrario. El presidente tiene una ventaja sobre el Parlamento, en virtud de haber acumulado las bases para otorgar liderazgo del país. Además, el primer ejecutivo puede designar libremente colaboradores directos para que lo asistan en sus funciones de asesoramiento y para actúen en su nombre. Estas no son sujeto del poder legislativo y solo pueden ser removidas por el organismo que los designó. Además, si es un sistema bipartidista o unipartidista, tiene implicaciones significativas para un gobierno presidencial. Finalmente, para el presidente no puede disolver un Congreso ni puede obligar al Poder Ejecutivo a renunciar por votación de confianza.
La forma más accesible para captar la esencia de un sistema presidencial o parlamentario era enumerarlo y contrastándolo con características que exponen la subsiguiente. El poder ejecutivo es unitario, que está depositado en un presidente, que es asimismo al tiempo el jefe del Estado del gobierno. El presidente es electo por el pueblo y no por el poder legislativo, lo cual la independencia frente a ese. El presidente generalmente nombra y remueve deliberadamente a los secretarios del Estado. Ni el presidente ni los secretarios del Estado son políticamente responsables ante el Congreso. Ni el presidente ni los secretarios de Estado, como regla general, pueden ser miembros del Congreso. El presidente está afiliado a un partido político diferente de la mayoría del Congreso. Y el presidente no puede disolver el Congreso, para este no puede darle un voto de censura. Con el tiempo, la demostralización de sociedades e instituciones han alterado los principios dogmáticos tradicionales de soberanía y autogobierno, ya que las entidades públicas se ven obligadas a compartir y coexistir en entidades con el ejercicio de sus poderes constitucionales. Asimismo, con la división tripartita ya no explica adecuadamente la organización y funcionamiento del Estado, ya que está adecuadamente la organización y el funcionamiento reducido. En México, el concepto original de Montesquieu evolucionó como una migración de un sistema rígido a un esquema más dinámico de coordinación y de cooperación de las funciones estatales. Así lo expresa la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación en las siguientes normas jurídicas. División de poderes. El que este principio sea flexible como lo significa entre ellos, hay una colaboración y coordinación en los términos establecidos, pero no los faculta para arrogarse facultades que corresponden a otro poder, sino solamente aquellos que la propia Constitución les asigna. Cabe recordar que para cerrar estas ideas de la división de poderes en sus orígenes se pensó que era suficiente para evitar el abuso del poder, mas sin embargo habían ejemplos sobre los 250 años y las transformaciones del Estado han sido frecuentes no solo para hacerlo más eficiente, sino del Estado han sido más frecuentes solo para ser efectivo en cuanto a sus tareas que se deben realizar con este supremo poder, sino también para frenar su actuar frente al ciudadano, y aquí su esencia primaria original que dio pauta a la creación de las OCAs en nuestros tiempos. Estos también a la separación de poderes tiende a ser menos cerrada, ya que las entidades cooperan y coordinan con otros órganos integrantes y cuentan con el respaldo del Poder Judicial, que brinda el equilibrio y la constitucional del país. Los constitucionales autónomos sobre las OCAs, discusiones teóricas conceptuales, profilica interesadamente de cómo dominar o llamar dichas instituciones o entidades, incluso sus funciones y justificación. Sin embargo, estas constituciones autónomas, cuya posición dentro de la estructura del Estado se establece que la Constitución está en la cúspide, al igual que los demás poderes que conforman la división del poder del Estado. Solo estas están por debajo de la propia Constitución, como se menciona en las líneas de atrás, de arriba. El origen constitucional de las OCAs es una de las principales características que define su autonomía, que esto es decir, que están concebidas directamente a la Cámara Fundamental, y una característica importante de estas instituciones son los altos niveles del Estado. No es que sus orígenes constitucionales las coloquen, pues realmente es una situación de autonomía plena en relación a los tres poderes clásicos y por delante de otras instituciones estatales. Lo coloca en una posición horizontal de correlación y cooperación frente a poderes tradicionales, y todos ellos por debajo de subordinados a la Constitución. Desde el punto de vista de las máximas del Estado se distinguen la legislación, la ejecución y la jurisdicción. Los órganos institucionales desempeñan órganos soberanos del Estado, ubicados en su máxima jerarquía. Sin embargo, las constituciones comienzan a asignar funciones análogas en las tradicionales e institucionales no soberanas, las que asumen la figura de la autonomía constitucional. Estos órganos constitucionales están establecidos directamente por la Constitución, como se menciona, pues si bien la forma de voluntad estatal no son todos los soberanos desde un punto de vista etimológico, pues la autonomía
Es una palabra de origen griego que alude a la protesta de darse leyes y asimismo esto darse las propias normas de autogobernarse y dirigirse, aunque las palabras de autonomía en polisémica institucionalmente siempre alude a la capacidad de darse un orden jurídico. Por lo anterior, se verifica a partir de reflexiones sobre la puntualidad de lo que significa y sobre todo lo que implica la autonomía. En esto existe la plena autonomía de un órgano constitucional. En este puede ser dichos órganos que están creados por la Constitución, poseen propias especificaciones en el propio texto constitucional. La tercera es que llevan a cabo funciones esenciales en el Estado moderno. La cuarta es que no están adscritos ni subordinados a otro poder del Estado, pero sí a sus actos y resoluciones que pueden ser revisadas por las instancias judiciales. Por último están las 5 que emiten determinaciones que controlan la toma de decisiones, es decir, que tienen funciones contra el control, límites del poder, control y defensa de los derechos y libertades del individuo. Para concluir, están los órganos constitucionales autónomos, donde en el caso de México fue iniciada desde la década de 1999 en cuanto a la estructura del Estado mexicano, que comienza a experimentar la creación de órganos autónomos con un rasgo constitucional, con excepción de la Universidad Autónoma de México, cuya autonomía constituida está dada en 1980. Así se incorpora a la Constitución del Instituto Federal Electoral en 1996, el IFE y Instituto Nacional Electoral, es decir, el INE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, en 1999, órganos pioneros que constituyen que podemos denominar la primera generación de órganos constitucionales autónomos de México. Posteriormente se otorgó una autonomía en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, es decir, el INEGI, la Comisión Federal de Competencia Económica, Comunicaciones, IFT, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación es el INE, el Consejo Nacional de la Evaluación Política del Desarrollo es el CONEVAL, el Instituto de Transparencia de Acceso a Información y Protección de Datos Informales para la Fiscalía General de la República. Estos últimos fueron del 2014. Este conjunto de órganos, todos están establecidos en el sexenio anterior, que constituyen lo que está en este trabajo, se denomina segunda generación de órganos constitucionales en México. En la experiencia mexicana, los órganos constitucionales autónomos se dividen en primera y segunda generación, lo cual se indica en las siguientes. Está la concentración de OCAS que están actualmente en nuestro país y su fundamento constitucional del origen excepcional del INE que fue denegado con el gobierno, lo cual sucedió en el 2019 a partir de características de los órganos institucionales autónomos en los siguientes centrales. En el caso mexicano se encuentran establecidos en la Constitución, donde se especifican sus atribuciones, se encuentran ubicados en el mismo nivel de los órganos soberanos del Estado, con lo que guardan relaciones y coordinación de control. Sus titulares son designados con la participación ejecutiva de alguna cámara legislativa, sin embargo no están subordinadas a estas en cuanto a su funcionamiento, no están integrados en órbitas, ni sus miembros no pueden ser removidos de forma arbitraria. Aunque estos sujetos a algunos mecanismos de control están establecidos ad hoc, todos son responsables de los términos de la Constitución y decisiones distintas jurisdiccionales.